Bueno, señorita Paola Sarta, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están las cosas? Bien, bien. Qué bueno, me alegra. Un poquito. Este nuevo lanzamiento que tienes ya es una saga completa que traes, ¿no? Ya es un proceso bien interesante, años de trabajo. Sí, ya desde el 2017, Desde el... escribiendo acerca de la muerte. ¿Cuántos libros ya llevas publicados? Hasta el momento he publicado 4, tengo pendientes 2 para publicar este mismo año. Y este de La depresión no es una moda, es el nuevo lanzamiento que traes para este año, ¿cierto? El primer semestre. Sí, es el más reciente. Ok. Cuéntame un poco sobre el trabajo que llevas haciendo durante tantos años. ¿Qué te trae, no a los libros, sino al proceso de diálogo con diferentes escenarios como puede ser la muerte, el suicidio, la depresión, la ansiedad? Pues todo ha venido a partir de una experiencia propia. He tenido que vivir pues en primera persona el tema de la depresión y la ansiedad. Anterior a la depresión no es una moda, había escrito Viviendo con depresión y ansiedad, que es como un testimonio de lo que es el día a día de estar con la enfermedad, pero aún sin encontrar como una salida. Ya en la depresión no es una moda, entro a tocar un tema de recuperación y como una mejora en la calidad de vida, aún teniendo la enfermedad. Ok. Yo tengo más o menos la información de que tú trabajaste en algún momento en una funeraria y creo que este proceso te dio otra perspectiva de lo que puede ser la vida como tal, ¿no? Porque pues para nosotros el proceso de muerte o el proceso de duelo es un proceso de mucho miedo, donde la gente no sabe cómo enfrentar esta situación, donde el supuesto o el imaginar un escenario de fallecer algún familiar puede ser algo que nos acaba mentalmente. Sí, así es. De hecho, fue una coincidencia porque cuando yo entré a trabajar a la funeraria, recién había publicado el libro Dialogando con la muerte. Al inicio de lo que es el libro, temitas que he visto por ahí, pero me llama mucho la atención sobre la canción que saca o con la que inicias de Soy Wiz sobre Control. Y veo que es un tema donde ella habla sobre la ansiedad, sobre el control de sus propias acciones. Es una canción que ella escribe, pues de pequeña padece de epilepsia, según lo que hay en fuentes. ¿Y cómo te lleva esta canción a tu libro? ¿Por qué la colocas en el libro? La canción la coloco en el libro porque en la letra de la canción, a lo largo de la letra de la canción, ella agradece a la persona que siempre estuvo ahí como para rescatarla en los momentos en que se sintió más débil y cómo aún la acompaña la ansiedad, pero ella se refugia en el amor de la persona que siempre ha estado ahí para tenderle la mano y para ayudarla a salir de ese hoyo profundo que es la ansiedad. Ok, Es como un homenaje a la red de apoyo que tengo a mi lado. listo. Tú hablas de algo muy importante en varias partes del libro y es ese vínculo que tenemos con las diferentes personas que nos cruzamos día a día o que son ángeles guardianes o ángeles de la guardia que nos brindan ese apoyo, que nos acompañan a salir de este proceso y para ti en la dedicatoria son tus cuatro motores principales. Sí, así es mi esposo y mis hijitos que han tenido que lidiar, digamos, con mis síntomas, incluso con el intento de suicidio, ellos tuvieron que lidiar cuando eran aún menores de edad. Nadie los quería ayudar, tuvieron que trasladarse hasta un CAI de la policía para pedir ayuda, estaban desesperados porque pues allá en su casa tenían a su mamá inconsciente. Entonces ahí fue que les pudieron ayudar, enviaron la ambulancia a la casa, me trasladaron al hospital y allí me brindaron pues como los primeros auxilios. De ahí en adelante ha sido como todo un proceso de acompañamiento y de aprendizaje, porque la depresión es una enfermedad que afecta a toda la familia, no solamente a la persona que la padece.
para las personas que están, digamos, atravesando este proceso, porque puede ser suicidio, ansiedad, una depresión, una condición como puede ser una pospandemia para todos los diferentes aspectos que nos cruzan día a día, salir solo es muy complicado. Sí, la verdad, en mi caso fue un proceso bastante largo para volver a salir sola. Tenía que estar siempre acompañada porque me generaba mucha ansiedad estar sola. La ansiedad se traduce a miedo, básicamente. Uno siente miedo y uno siempre tiene en su mente los peores escenarios que puedan ocurrir. Digamos, en el proceso de construcción de este libro, deduzco que estábamos atravesando todavía por pandemia o por la pospandemia. ¿Cómo te marca esa experiencia para el proceso en el cual tú te ves saliendo o tú estás tratando de salir? Escribir el libro fue un proceso antes, durante y después. Hubo un par de meses que estuve completamente encerrada en mi habitación, completamente sumergida en la depresión y en la ansiedad, que tenía muchísimo miedo incluso de salir, de abrir las cortinas. Y yo aprovechaba esos espacios para escribir, hice muchos borradores, y yo en realidad en ese momento no pensaba que yo fuera a publicar lo que estaba escribiendo, lo que estaba sintiendo. En medio de ese proceso me encontré con la doctora, la neuropsiquiatra Marian Rojas Estapé, es española. Ella ha escrito libros acerca pues de cuidado de la salud mental y de la depresión. Y empecé a tomar en serio esos tips que ella daba, esos consejos que ella daba, y me empezaron a funcionar. Entonces yo decidí complementar el libro y reunir lo que había escrito en mis momentos de dolor, en mis momentos, en mis días difíciles, como los llamo en el libro, y completarlos con ese proceso de recuperación que fui llevando a través de seguir todas las recomendaciones de esta neuropsiquiatra. Ok. Entonces el libro es como un viaje en medio de la enfermedad y hacia la recuperación. Obviamente uno nunca se recupera totalmente, uno siempre va a tener los síntomas porque hasta ahora la ciencia, la neurociencia no ha encontrado la cura total para la depresión, pero sí hay una mejora significativa en la calidad de vida. Cuando nosotros estábamos haciendo la indagación del libro, hay fragmentos donde tú hablas acerca de la fe, de lo que es el proceso de una creencia en las diferentes culturas o en algo llamado Dios para diferentes tipos de idiosincrasias que podíamos tener en nosotros mismos, y a ti este proceso de esta creencia, por así decirlo, ¿cómo te libera o cómo te apoya en tu sanación? Pues a mí realmente no me funcionó el tema de la espiritualidad y de la religión. De hecho, yo salí frustrada y lo digo en el libro porque uno pone su esperanza como en algo externo y a mí no me funcionó. A muchas personas les ha funcionado. Conozco varias personas que les ha funcionado entregarse plenamente a Dios, a su espiritualidad, pero también conozco muchas otras personas a las que no les ha funcionado y salen muy frustrados de allí porque realmente debemos enfocarnos es más en manejar nuestras propias emociones y no poner el control de nuestras emociones en algo externo, como puede ser un Dios, como puede ser una religión, una fe, en algo externo. Yo lo intenté y no me funcionó, y de hecho uno de los testimonios que hay dentro del libro de una persona que se suicida, esa persona se refugió en una iglesia y allí lo que recibió fue ataques por parte de las otras personas porque digamos que menospreciaban sus síntomas y no le daban como la importancia que la persona merecía en ese momento. Tal vez a todos no nos funciona la espiritualidad y es respetable para los que les funciona, pero también debemos estar atentos a quienes no les funciona, brindarles otro tipo de herramientas. Ok. Cuando nosotros empezábamos a buscar fragmentos del libro para poder hacer esta entrevista, aparecían, digamos, porciones de lo que ha sido tu proceso de curación, de sanación, de crear esa catarsis donde tienes que buscarte a ti nuevamente
tratar de salir de ese hoyo donde estás, donde quieres llegar a un punto y aparece una frase en la página 86 que dice: alrededor del mundo aumenta exponencialmente la cantidad de personas que intentan terminar con sus vidas. Nosotros salimos de una pandemia, estamos en una pospandemia, ahorita hay un conflicto global muy grande con Rusia, Ucrania, seguimos generando ansiedad a través de las redes sociales cuando ya vemos situaciones de desastres naturales, de un proceso que por robarle un celular mataron a un joven de 20, 30 puñaladas. Y para las personas que en su caso están en esa misma condición por la que tú ya pasaste, toda esta información o sobresaturación de información crea aún más ansiedad en tu caso. Por supuesto que sí. Yo tuve que alejarme un tiempo de los noticieros. Los noticieros se convirtieron en algo nefasto para mí y eso me ponía muy nerviosa. De hecho, mientras yo estaba escribiendo el libro, también tuvimos que enfrentar el tema del paro nacional aquí en Colombia, donde tuvimos que presenciar muchas muertes trágicas y todo eso exacerba los síntomas de una persona con depresión y ansiedad. Lo ideal es que las personas que tengan depresión y ansiedad se informen lo necesario. Tampoco la idea es aislarnos del mundo y de una realidad pues que desafortunadamente estamos viviendo, pero no sumergirnos demasiado en las cosas trágicas que nos rodean, porque eso acrecenta los síntomas y empeora la condición de la persona. Hay una frase muy especial que siempre nos ha acompañado, digamos, en estas discusiones sobre tu libro, y es Memento Mori, recuerda que morirás, que es un tema de un proceso filosófico que nosotros llevamos. Nosotros somos seres terrenales en este mundo, y para una persona que está tratando de dejar una huella sobre toda su experiencia, sobre un proceso de vida, sobre un proceso de hacer una catarsis, como dice Mario Mendoza en su libro de Los Vagabundos de Dios, es muy importante dejar un legado, digamos, para que tu escenario no se vuelva a repetir en diferentes personas. Sí, claro. De hecho, yo en una parte del libro digo que hago un llamado a los gobiernos a nivel mundial para crear soluciones reales para enfrentar la problemática de suicidios que crece día a día. Creo que no solamente las personas que sufren de depresión deberían estar alertas con este tema, sino que todos deberíamos estar preparados para enfrentar una situación en la que un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, del colegio, un vecino, nos manifieste de pronto ideas suicidas y sepamos cómo podemos brindarle ayuda. Realmente no es muy difícil. Prepararnos para enfrentar una crisis emocional es sencillo, es cuestión de decir las palabras correctas, hacer el acompañamiento e invitar a la persona a buscar ayuda. Lo ideal es que todos estuviéramos preparados para brindar los primeros auxilios emocionales en cualquier momento que se llegue a presentar, porque cada día aumenta el número de personas que tienen un intento de suicidio. Cada 30 horas ocurre un suicidio acá en Colombia de un niño, niña o adolescente menor de 18 años. Tú dices algo sobre dar primeros auxilios emocionales, y desde mi caso, en este caso, si yo veo o cómo detecto una persona que pueda tener empiece a presentar este tipo de síntomas. Bueno, hay muchas personas que realmente llegan a consumar el suicidio y todos a su alrededor dicen, pero no nos dimos cuenta, no notamos un cambio de actitud, pero realmente si somos más observadores, podemos ver que la persona tal vez manifiesta, uy, no, a mí me gustaría irme de viaje y no regresar jamás. A mí me gustaría dormir toda la semana sin despertar. Esas son frases que parecen inofensivas, pero que son una alerta de que la persona realmente lo que está buscando es morir. Y los síntomas que son como más claros de ver es cuando la persona empieza a aislarse,
empieza a cambiar sus hábitos alimenticios, de pronto empieza a dormir demasiado o a no dormir nada. Una persona que tiene un llanto constante, inexplicable. Hay algo que ocurre y es que las personas que tienen una salud mental buena, un cerebro en buenas condiciones, asocian un duelo o una situación complicada que hayan pasado en su vida con la depresión. Y piensa que así como ellos superaron esta etapa fácilmente, la persona con depresión la puede superar de la misma manera y no es así, porque nosotros sufrimos un cambio en los químicos de nuestro cerebro. Entonces, por más que nosotros queramos ponerle muy buena voluntad para salir de esta condición, no basta solo con eso. Dentro del Muchas veces proceso, solo con ir a decirle a una persona, ánimo, tú puedes salir adelante, vamos, eso no es suficiente. Es necesario acudir donde los profesionales de salud mental para iniciar un tratamiento. Yo digo que lo primero que debemos hacer al detectar que una persona tal vez tiene una ideación suicida es invitarla a buscar ayuda, ofrecerle esa ayuda, ese acompañamiento y estar ahí, digamos, mientras pasa la crisis. Yo en el libro explico muy detenidamente lo que es una crisis emocional. en el proceso de creación del libro, cuando lo estás construyendo y hablas acerca de que en Colombia hay una cifra, pero deduzco también que consultaste en diferentes partes del mundo, en diferentes países, cuál es el índice de mortalidad, por ejemplo, para ansiedad, para suicidios, para diferentes tipos de escenarios y qué encontrabas, digamos, entre las diferentes partes del mundo. Bueno, de hecho hay una parte en el libro donde menciono las cifras oficiales que nos muestra la Organización Mundial de la Salud y donde en un estudio que ellos hacen arroja que en los países, digamos, con una economía más débil, se presenta mayor tasa de suicidios y de intentos de suicidios. Pienso que la economía está muy ligada con el tema de los suicidios. De hecho, hace poco fue de un papá que se suicidó después de presuntamente haber envenenado a su esposa y a sus hijos. Es decir, que fue un suicidio prácticamente colectivo que incluso hasta el gatico de la familia resultó muerto también por envenenamiento. Y los vecinos al entrevistarlos decían que había sido por problemas económicos. Esto se ve alrededor del mundo. Cua- También yo menciono en el libro esa parte de que cuando una persona tiene depresión le es más difícil completar, digamos, un horario laboral. Es más difícil pasar una entrevista para que lo contraten. Entonces, obviamente sus problemas se van a acrecentar porque no tiene cómo cubrir sus gastos. Aíslan en sus hogares, en sus casas, y tienen toda una vida sin salir siquiera al pórtico o a la puerta de su apartamento, de su casa, sino que todo lo consumen a través de domicilios, a través de envíos, a través de paquetería, y se van aislando de la sociedad hasta que llega un punto donde la sociedad los excluye, los olvida y no hay rastro de ellos mismos. ¿Y cómo le brindo ayuda a una persona que se aísla por voluntad propia cuando me coloca a mí, digamos, su amigo, su pareja, una barrera o un muro emocional? Bueno, ahí ya es algo más complicado porque muchas veces queremos ayudar a las personas, pero no siempre las personas quieren ser ayudadas. Creo que hay que apuntarle mucho más a la prevención y a entrar a ayudar en un punto en el que aún sea posible rescatar a esa persona, si, digamos, no permitir ya que se aísle demasiado, que se aísle al punto de que, como tú dices, que nunca salga de su casa, porque hay algo que nos ayuda a sobrellevar la ansiedad y es precisamente enfrentar esos retos diarios que todos tenemos que enfrentar. Eso nos va haciendo un poco más fuertes y más resilientes a la hora de enfrentar un episodio o una situación complicada que se nos presente de manera cotidiana, lo que nos puede pasar a cualquiera. En partes de tu libro hablas sobre la inteligencia emocional y es algo muy importante pues
teniendo en cuenta lo que acabas de decir, a nosotros no se nos educa para saber qué es inteligencia emocional. ¿Cómo puedo, desde un proceso que yo me siento atrapado, que me siento ansioso, que voy a decepcionar, digamos, a la sociedad, porque la sociedad nunca me pide nada, pero sí me coloca unos estatus y es muy difícil cumplir esos estatus? ¿Cómo creo o cómo empiezo desde un paciente a crear esa inteligencia emocional de la que hablas? Es un proceso que realmente se trabaja con uno mismo. Es un proceso de autoconocimiento, de análisis, de evaluación y debemos hacerlo a diario. ¿Cómo reacciono yo frente a una situación estresante? ¿Cómo reacciono yo frente a una situación en la cual yo no tengo el control? Como lo que pasaba en la pandemia, que nosotros no teníamos el control de lo que estábamos pasando. No estábamos preparados para reaccionar frente a esa situación. Entonces es un proceso en el cual nosotros nos vamos conociendo, aprendemos a gestionar nuestras emociones, que es como pausar un momento, entender lo que está pasando, hasta dónde tengo yo el control de la situación y dejar salir la emoción sin que ésta se desborde. Es decir, yo tengo derecho de estar triste, tengo derecho de estar frustrado, tengo derecho de estar enojado y tengo derecho de expresar esa emoción, pero debo hacerlo en el límite donde yo no me lastime ni lastime a nadie más. Eso es un proceso largo, la verdad no se aprende de la noche a la mañana. Uno puede tomar un curso, de hecho yo tomé un curso de primeros auxilios emocionales, de inteligencia emocional, pero allí simplemente nos dan como las bases. Realmente no es como que tú vas y te dan un diploma y tú ya tienes inteligencia emocional solo por tener eso. Es un proceso diario de disciplina, de autoconocimiento, de autocompasión, porque obviamente las primeras veces que intentemos gestionar nuestra emoción tal vez no lo vamos a poder hacer. Y la idea es no darnos tan duro, no darnos tanto palo, sino volver a empezar y volver a intentarlo hasta que realmente tenemos el control de nuestra mente y de nuestras emociones y aprendemos a enfrentar cada situación sin dejar que se nos salga de las manos. Ok, ya para terminar, hay una página donde inicias el capítulo o el texto donde aparece el suicidio es inevitable o es evitable, dependiendo del contexto como uno traiga la lectura, y hablas sobre evitarlo, pero no podríamos generar un concepto de cómo curarlo de pronto para una persona que haya tratado de suicidarse como lo hiciste tú y lo comentas en el libro. No es evitarlo en tu caso, ya es curarlo, y este proceso de curación, si lo pudieras, digamos, crear en ideas, en 3 o 4 ideas, ¿cuáles serían? Uf, toca que me dejes pensar esa respuesta. Primero que todo es aprender a pedir ayuda. Eso es básico, eso es elemental. De hecho, yo pongo el ejemplo en el libro del hámster. El hámster que por más esfuerzo que él le ponga a su carrera, nunca va a llegar a ningún lado porque pues siempre está ahí en la misma rueda, ¿sí? Sí. Eso pasa cuando yo no aprendo a pedir ayuda. Siempre voy a estar ahí atrapado en la misma rueda. Lo primero que yo tengo que hacer es aprender a pedir ayuda. Cuando yo siento que la emoción se desborda, que mis pensamientos me atacan y que ya no puedo y que definitivamente mi mente a lo único que me quiere llevar es a la autodestrucción, debo pedir ayuda. ¿A dónde debo pedir ayuda? Allí yo que necesitamos rodearnos por lo menos de 3 personas que estén dispuestas a salvarnos la vida las veces que sean necesarias. Mientras aprendemos a gestionar nuestras emociones y si hemos iniciado un tratamiento farmacéutico, los primeros días los síntomas van a ser más fuertes y es cuando necesitamos estar más preparados para pedir ayuda y que nuestra red de apoyo esté más preparada para rescatarnos. Entonces, lo primero es aprender a pedir ayuda.
Lo segundo es pedir ayuda de la forma correcta y a las personas correctas. No podemos pedir ayuda a la ligera a cualquiera, sino a alguien que ya sepa de nuestra condición y esté dispuesto a ayudarnos y a seguir la ruta correcta, que es cuando yo ya no puedo, no tengo las herramientas en mis manos, ni para mí ni para la persona, digamos, que me está pidiendo ayuda, lo ideal es acudir a un centro, a un hospital, por urgencias. Mucha gente no sabe, de hecho, cuando yo empecé con esta enfermedad, yo no sabía que yo podía ir a urgencias cuando tenía ideación suicida. Y mucha gente no lo sabe. Sí, sí, pues para mí es una información nueva. Exacto. Entonces, yo puedo ir a urgencias cuando tengo ideación suicida. ¿Qué pasa? No es recomendable que yo salga de mi casa cuando yo tengo una ideación suicida, porque de hecho yo me le puedo tirar a un carro en la esquina de la casa. Lo ideal es que llamemos a emergencias y comentemos lo que está pasando. Ellos tienen un protocolo, la ley 1616 aquí en Colombia contempla el protocolo para atender a una persona en emergencia emocional. Entonces a uno le envían una ambulancia o en su defecto le envían un policía, dos policías, que lo protejan a uno, que lo ayuden a uno a salvaguardar su vida. En este caso, obviamente lo están protegiendo a uno de uno mismo. Ellos lo van a dirigir a uno hacia el hospital, le van a hacer el acompañamiento y allí lo van a dejar a uno en urgencias. Si la persona ya tiene un diagnóstico y ha venido siendo tratada, puede dirigirse directamente a urgencias psiquiátricas, que ya le dan un manejo completamente diferente, ya enfocado en lo que es la ideación suicida. Pero siempre vamos a encontrar ayuda en la línea de emergencias, en un hospital por urgencias, y ellos van a hacer el protocolo, la ruta de atención. Ok. Acabas el libro con una frase donde citas: esa delgada línea entre la vida y la muerte debería ser el motivo suficiente para disfrutar el hecho de estar vivos. ¿Y qué te motiva a seguir viviendo esta experiencia de relatar todo un proceso que has tenido durante los últimos años? Me motiva el hecho de que no logré suicidarme. En el momento en el que yo abrí mis ojos y vi a mi hijo ahí a mi lado, llorando, desesperado, angustiado, porque no entendía él a su corta edad lo que le estaba pasando a su mamá, yo sentí que hay una segunda oportunidad. Tal vez antes de la crisis, la única salida que yo vi era el suicidio. Y me faltaba informarme, me faltaba prestarle más atención a mi diagnóstico y empezar un tratamiento. Y el hecho de no haberlo logrado, afortunadamente, me motivó a empezar un tratamiento, a buscar ayuda y a buscar todas las formas posibles para una recuperación. De hecho, yo en el libro hablo acerca de una experiencia que tuve consumiendo hongos. Estuve leyendo durante unos meses el proceso terapéutico por medio de los hongos y fue una experiencia enriquecedora. Tuve miedo porque pues nos han estigmatizado mucho con este tema debido a que le han dado pues el uso indebido, pero a mí me sirvió mucho para bajarle el nivel a la ansiedad. Entonces, yo creo que hay que aprovechar el hecho de que estamos vivos. Y aunque el suicidio parece la salida más fácil para quitar ese sufrimiento, hay otras salidas, hay otras herramientas, hay otras formas. Y debemos intentarlo todo y buscar ayuda, documentarnos, iniciar un tratamiento es sumamente importante porque desafortunadamente las enfermedades mentales son ignoradas, son menospreciadas, no son tomadas en cuenta y creemos que se nos va a pasar así nomás, mañana amanecemos mejor o como dicen en México echándole ganas y ya, pero no es así, no funciona de esa manera, tenemos que ayudar a nuestro cerebro a volver a desear vivir. Ok. Bueno, Paola, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Se me está cayendo aquí la oficina. Todo el tema del libro es bastante interesante, digamos, a nosotros nos Vivos.
Y aunque el suicidio parece la salida más fácil para quitar ese sufrimiento, hay otras salidas, hay otras herramientas, hay otras formas. Y debemos intentarlo todo y buscar ayuda, documentarnos, iniciar un tratamiento es sumamente importante porque desafortunadamente las enfermedades mentales son ignoradas, son menospreciadas, no son tomadas en cuenta y creemos que se nos va a pasar así nomás, mañana amanecemos mejor o como dicen en México echándole ganas y ya, pero no es así, no funciona de esa manera, tenemos que ayudar a nuestro cerebro a volver a desear vivir. Ok. Bueno, Paola, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Se me está cayendo aquí la oficina. Todo el tema del libro es bastante interesante.